Hoy vamos a hablar de Silvina Capone itinerante, de todo el viaje que hicimos de principio a fin, por así decirlo, desde que arrancaste con el mundo de los cursos, desde que arrancaste, si se quiere, en redes sociales, mostrando resultados que hayas tenido, pero no transmitiendo el cómo pensás, como para que eso se traduzca en confianza, que bueno, más adelante lo vamos a tocar, pero cómo hicimos para cambiar el contenido para que genere relaciones, para que genere confianza y obviamente para que te termine acercando gente y ventas. Así que me interesa hablar de qué aprendimos en el proceso, qué cosas nos funcionaron, qué cosas no nos funcionaron, qué cosas hacemos para que sea sostenible, cómo pensamos esto para que económicamente sea redituable y nos sirva a los dos. Entonces, quiero que hablemos un poco de eso, desde el principio hasta el fin, y transmitir un poco, porque muchas de las cosas que me pasan con vos también nos pasan con otros clientes y hay patrones comunes que se repiten en todos. Entonces, bien, me interesa que hablemos de eso. Y como para arrancar, tengo una primera pregunta anotada que es, ¿en qué momento te diste cuenta que mostrar jardines no era suficiente, que mostrar resultados no era suficiente, de decir, tengo este jardín en mi portafolio? Bien, a ver, O mejor dicho, ¿qué cosas veías que pasaban cuando tenías eso? Porque siempre tuviste buenos trabajos, buen nombre, pero no se generaba la relación o el inicio, sí, eso, el inicio de una nueva ujú, relación con potenciales clientes. bien. Antes de responderte eso, me quedé pensando, escuchando tu introducción, y se me hizo como una película, ¿no? Como una película así que me fue pasando. Y dije, si tuviera que sintetizar esto, ¿qué podría decir, no? ¿Qué puedo compartir? Porque la idea es que esto le sirva a la gente que nos esté escuchando. Y creo que el primer punto es el detenernos a observar y a poder ver, che, ¿qué está pasando? El poder parar en los distintos momentos, ¿no? A lo largo de estos años pasaron muchas cosas en el camino y el detenernos y observar y ver lo que está pasando son todos indicadores que son información, ¿no? Entonces, a ver, que tiene que ver con la pregunta que me hiciste y lo que te voy a responder, pero creo que es eso, el estar siempre como poniendo presencia en ver, che, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy recibiendo del otro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está funcionando distinto al año anterior, no? Entonces, después si querés, lo volvemos a tomar esto, pero me parece clave para poder contar todo este proceso, ¿no? Porque todo es un proceso, en la vida estamos llenos de procesos, ¿no? Y esto fue un proceso. ¿Mm? Entonces ahora creo que lo que vamos a transmitir es que aprendimos de este proceso y que le puede sumar a las personas, ¿no? Bien, entonces desde ahí creo que a lo mejor de tener primero proyectos que a lo mejor que hice a determinados clientes, ¿no? Proyectos que uno llevó adelante y que a lo mejor podés mostrarlo, podés contarlo, antes era de manera presencial. Pongamos, para mí hay un punto, ¿no? De quiebre antes y después de la pandemia, fue un punto de cambio, de mucho cambio. Em, Incluso te diría antes del 2018, 2017 también, antes de que estuvieran como más creciendo esto de las redes sociales también. Entonces, bueno, tal vez era más de boca en boca, el que venía un cliente por recomendación de otro, o porque había visto un proyecto tuyo y le había gustado, o la experiencia. Marcame las etapas previo 2017-2018, de 2018 a 2020 y qué pasó después. Bien, sí, que sobre todo etapas donde con y sin redes sociales, vamos a ponerlo así, ¿no? Que para mí hay en la línea del tiempo, otro punto de cambio ahí. Te diría, yo creo que no en Facebook, pero en Instagram, creo que en 2017 por ahí, o 2018 2017 que fue que más que ingresé. Y bueno, y antes era todo por recomendación o que alguien, o un flyer, un papelito a lo sumo que podías dejar y que eso se vaya como desparramando en algún lado para avisar que vos ibas a hacer un curso, o esto en cuanto a los cursos, y después en cuanto a los clientes era, bueno, alguien con una buena experiencia te recomendaba, que hoy sigue estando, no quiero decir que no esté, pero hoy es una parte y tal vez antes era la única parte importante y ahora es una parte más pequeña, ¿no? Sigue siendo En el fundamental. combo. Es fundamental, pero también, bueno, entonces, pero antes no contabas mucho más que con eso, Sí. ¿no?
Entonces era eso y dependías de eso y de armar relaciones y de mostrarte, de mostrar cómo trabajás, que hoy sigue siendo, ¿no? Pero bueno, vamos a contar en nuestro proceso qué cosas se incorporaron. Bueno, ahí te interrumpo un segundo. Eso de la recomendación sigue siendo así. De hecho, una Sí. encuesta que hice a los estudiantes me mostró que el 90% del público te terminaba comprando con una recomendación de un colega. Previamente, te habían consumido en redes sociales, entendían Mm, quién eras, cómo pensabas, te decían, esta profesional me gusta, cómo piensa, bien, pero si mm, no tenían la recomendación no compraban. Mi boca sigue siendo importante y siempre lo va a ser mm, porque en cierta forma vos necesitas confiar en alguien y como vos todavía no te conozco, necesito confiar en un colega que ya te conoce a vos, mm. entonces te transfiere la confianza. Bien, pero para ahí, porque ahí hay una palabra que antes no estaba, que es la expansión, ¿no? Antes, las recomendaciones o la gente que venía o era un círculo, tal vez dentro del espacio donde vos vivís o a donde vos accediste por algún contacto personal. Ujú. Ya a partir de las redes, ya hay una expansión territorial, digamos, ¿no? Como que ya vos pasás a otras zonas y tal vez alguien que vino y tuvo una experiencia con vos en alguna capacitación o en haber hecho algún proyecto con vos, es el quien recomienda y tal vez te recomendó a alguien que vive en Miami, por ponerte un ejemplo, y ya es como que eso empieza a ser como mucho más expansivo, ¿no? Como una mancha que se expande y te conecta territorialmente de una manera mucho más amplia. Sí, es una palanca para conocer más gente, Em, de eso está claro, y te ayuda a eficientizar recursos desde tiempo, desde plata, como para llegar a nuevas relaciones. ujú. Sí. Entonces, si me preguntás, el haber entrado en el 2017, sobre todo en Instagram, en Facebook, si bien obviamente que fue el inicio un poco de las redes, pero ahí yo creo que las capacitaciones del 2018, me acuerdo que eran que estuvimos en 3 lugares distintos, habíamos estado brindando en Rosario, en, en Venado Tuerto, y acá en Marco Juárez, y bastaba con poner una placa totalmente estática con una fotito y algo escrito, y la gente venía sola. O sea, ni siquiera tenías que preocuparte mucho en subirla, y era orgánico y vos la subías varias veces, y bueno, y la gente aparecía sola. Ahí no usabas pautas publicitarias. No, no, Mm. ni siquiera, ¿no? Y me acuerdo que ahí, bueno, eso fue antes que te sumaras, pero era muy loco. El tema es que era muy nuevo, ¿no? Entonces, como que el Instagram no Había era, poca oferta, digamos, y claro. mucha Y demanda. bueno, y de pronto, bueno, qué sé yo, ya en el, no sé, 2018, 2019, 2018, ya empezó que la placa estática ya no tiraba tanto y bueno, y empezaron los videos, que vos decís, wow, qué lindo el poder subir un video y que tenga música y esto y lo otro. Entonces, bueno, pasamos a subir otro tipo de contenidos y como que empezó de a poquito a ser más elaborado. Em, las historias empezaron como a tomar más fuerza. Estoy tratando de hacer memoria, ¿eh? Las historias, entonces bueno, eran las historias con musiquita y era algún video de lo que realmente había pasado en alguna capacitación y eso tiraba un montón, me acuerdo. La gente decía, ay, qué lindo, yo quiero estar ahí, pero también era muy bajo costo que tenía. Creo que en eso fuimos bastante pioneros en las redes. Entonces, bueno, eso sumó a que haya posicionarnos, pero bueno, de a poquito fue, bueno, en la pandemia todo cambió, ¿no? Es como que ahí empezó a haber más competencia, a que la gente estaba aburrida, a que bueno, estaban todo el tiempo con el celular y mirando. Entonces, Concretamente, un dato fue que vos ahí ya estabas usando pautas publicitarias para llegar a la gente y poder vender tus capacitaciones. Y en ese periodo se pasó de 1 millón de anunciantes a 7 millones de anunciantes. Entonces veías en los costos que, claro, era cada vez más peleado y había que hacer mejores las cosas. ujú, Yo me acuerdo que vos me decías, che, seguí poniendo la placa, no tiraba. ni siquiera se reproducía. No, no, era Eh, tremendo. Entonces, estábamos en ese periodo, fue bastante duro Mm, porque era como que lo que funcionaba hoy, en 2 meses no me funcionaba más y era constantemente estar viendo qué me funcionaba, qué no me funcionaba, o que en cierto modo es qué quiere ver la gente hoy.
¿O por qué te quieren escuchar? Que es lo mismo que Bien. cuando vos te sentás a hablar con un cliente cara a cara. Bueno, ahí está un poco la clave, ¿no? Antes ponías una placa y la gente la veía, le llamaba la atención porque no había mucho, ¿no? Y fíjate que el cómo arrancamos, que yo te decía, che, el parar, observar, el detener de estar todo el tiempo atento. Bueno, que la vida un poco se trata de eso, ¿no? El percibir, el ver, che, qué está pasando, qué movimiento distinto hay, qué respuesta distinto hay de las personas. Y después hay algo que, bueno, ya ahí en pandemia obviamente que hubo que hacer, había que, como no alcanzaba con compartir contenido o fotos o videos, sino con ver cómo posicionarte como ser el mejor con el contenido, ¿no? Bueno, O mira, sea, dar contenido de calidad, ¿no? ahí Y me ahí hiciste, me fue, hiciste acordar de algo. Una de las cosas que nos pasaba, y esto que hablamos del mundo de redes sociales, en realidad esto es una extensión más de la vida real, si se quiere. O sea, es lo mismo que en una relación cara a cara. Es una herramienta más, mm, pero la base es la misma. Me acuerdo que una de las cosas que vos sostenías era como que crear contenido o entrar en relación con la gente en los periodos en los que vos querías vender. mm, Y yo te decía, che, pero así yo no puedo desarrollar una relación y justamente yo necesito estar publicando todos los meses o todo constantemente. Si vos publicás solamente en este momento, el día que querramos vender, ¿quién nos va a escuchar si no desarrollaste una relación? Es más fácil venderle a quien te conoce, a quien ya te consume, a quien conoce cómo pensás, a que quien no te conoce. Y si no, ¿quién sos? ¿Por qué me venís a vender esto vos? Entonces, ese fue para mí un punto de inflexión porque una de las cosas que pasa, como dije, es más fácil venderle a quien te conoce que a quien no te conoce. Eso se traduce en costos. Entonces, en la medida que vos más muestres cómo pensás o más personas entiendan cómo pensás, es más fácil, por así decirlo, o es más barato vender. ¿Por qué? Porque el día que vos metas un anuncio o digas, tengo este producto, más gente te va a conocer y más gente le va a interesar lo que tenés, porque está alineada a tus pensamientos. bien. Viste que en redes sociales llegás a quien más o menos comparte lo mismo que vos pensás. Mm. Bueno, Bien, para ahí, pero yo quiero ahí diferenciar, porque hoy estás diciendo eso, pero en ese momento fue, qué sé yo, no sé, 2021 más o menos, cuando ya había un año ya de pandemia, empezamos a ver, che, que acá para que esto es distinto, y era, sí identificábamos que tenía que ser algo más de todo el año, pero no sé si teníamos tan claro en ese momento que era mostrar cómo pensás. Teníamos claro que había que tener una permanencia. sí. Por eso, porque hay diferencia como lo vemos ahora. Entonces, en ese momento era mostrar permanencia y mostrarte, 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 o sea, mostrar, me refiero contenido, ¿no? Decir, che, bueno, hoy estoy en tal lado, o lo que hacías, tenía Sí. más que ver con mostrar lo que hacías y que la gente consumiera, mira, hace esto, da cursos acá, da cursos allá. Ahora sí, vamos, trasladó ya después, no sé, 2024 o 2023, ya empezamos a ver, che, ¿para qué? Está todo el mundo haciendo esto. Y hasta nos cansamos de los reels, porque ya la gente no quería ver más videos. Hasta dijimos, che, hasta los videos los pasamos, video con música y los pasamos así porque estamos todos publicando videos, porque lo que nosotros detectábamos, los otros también lo detectaban. Y que Obvio. más de uno se debe estar sintiendo identificado. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que por un lado yo estaba bastante saturada en el sentido de que, che, armar un reel, que estaban buenísimos, o sea, si nos vamos 2 años atrás, Estaban preparados, sí. estaban buenísimos, pero llevaba toda una preparación de armar todo un texto del contenido de lo que yo quería transmitir, obviamente yo tenía que estar como ordenada en qué quería transmitir, porque en un minuto tenía que meter todo, ¿te acordás que no podían durar más que un minuto? Y yo iba así tratando de meter todo el contenido y no decir ni una palabra de más, no, me acuerdo que hasta me reía de mí misma, 20 videos hasta que sacabas uno o ¿Cuánto tiempo más. te llevaba a hacer eso? Bueno, a lo mejor me llevaba un día o sea, porque no era solo el contenido de grabar, era intercalarlo con imágenes o videitos u otras cosas que generaran como un contenido de interés y que la gente apoyar mi texto o mi contenido hablado con una imagen que pudiera conectarlo y entender más profundamente del tema. Llevaba edición, postproducción. Claro, entonces tenía un montón de edición que me llevaba, no sé, 6 horas en el día, capaz que seguro. Mm. Entonces yo digo, o sea, no podía trabajar. ¿Era sostenible? Claro, no era sostenible. Entonces yo me acuerdo que te peleaba, porque nos peleábamos en esa época, y vos me decías, no, bueno, pero es la forma, mamá, me decías vos.
hay que armar contenido y tiene que ser de calidad y esto y lo otro. Yo estaba desahuciada porque veía todo lo que me llevaba y además tenía yo mis cursos, mi estudio, y yo digo, no puedo, no, o sea, sentía que eran horas súper valiosas para mí y que Bueno, no justificaba, ¿no? Entonces, para mí hay algo para aclarar la, ahí. la gente, espera, por otro lado, la gente me escribía y me decía, che, qué buenos tus videos, son súper claros, están buenísimos, seguí así. Entonces yo estaba como tirada entre dos lugares que me decía, che, a la gente le gusta, pero por otro lado no es sostenible, ¿no? Y yo tengo una vida detrás. Entonces a lo mejor me quedaba hasta re tarde armándolos, 12 de la noche para producir contenido. Y digo, nada, esto no se sostiene. Entonces creo que el vos también verme así y decir, che, hay que darle ritmo, ¿cómo podemos hacer? Mm. Bueno, Claro, sí, me acuerdo que llegabas a hacer con suerte uno por semana y yo te decía, ya hay que hacer más. claro, ¿no? Pero bueno, Ya te decía, hasta acá llegué. En un momento me planté y te dije, hasta acá llegué, basta. Te dije, basta, hasta acá llegué, no doy más. Y dijimos, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, ahí creo que Oh, fue un disparador para vos el ponerte a pensar, el ponerte a buscar qué, hasta que, bueno, un poco apareció, ya había empezado a aparecer esto de los podcasts y sacar cortitos. Vos ya habías probado con algunas clases mías de ver esas clases grabadas, de sacar como pedacitos grabados, pero bueno, no tenían tanta calidad porque eran grabaciones por Zoom. ok, Entonces, bueno, un ahí. segundo. Nosotros arrancamos a trabajar juntos en el 2020. Ujú. En el momento que vino la pandemia y que todo se complicó y que tenías que ver cómo carajo hacías para que te cierren los números, todo era un quilombo. No, y atajar, o sea, cierro los números, atajar la cantidad de estudiantes que habían aparecido, porque, Sí, encima vos vendiste un producto que no lo vas a poder entregar, entonces, ¿cómo retransformo todo esto? o sea, ya había gente inscripta para hacer cursos presenciales y de pronto tuvimos que transformar todo a virtual. Mm, Y aparecieron 80 estudiantes el primer año y 150 el segundo año, y así, y era de locos que no. Bueno, después, eh, más, 2022, más los reels que había que hacer para las redes. Yo no daba más, estaba, la verdad, cansada, ¿no? Entonces dije, bueno, pará, acá hay que hacer algo distinto. bueno, después 2022, 2023, creo que tomamos distintos rumbos, por cuestiones de que veíamos un poco distinto las cosas a hacer. No, y ahí la mamá puso puntos. Hay que estudiar en la facultad también, ¿no? Entonces hubo que eh, retomar ahí Y el hace un par de estudio. meses volvimos a trabajar juntos. El punto, digamos, en el que volvimos fue a partir de esto que vos comentabas, de que no tenías un proceso sostenible para crear contenido. Entonces era inviable para vos. Entonces nos pusimos a pensar, che, ¿cómo podemos hacer para hacer un sistema que sea sostenible y que me permita eh, poder tener los recursos que quiero tener? Entonces, a partir de eso, justo estaba saliendo todo el mundo de inteligencia artificial y una de las herramientas que salía, bueno, básicamente me permitía esos cortos que vos mencionaste antes, sacar recortes de videos largos. Entonces, a partir de eso es que te propuse, dame, Sí, no fue un par de meses, ya del año pasado, porque todo el workshop de Asunción lo trabajamos de esta manera. Hace un año ya que estamos con esto, Jero, o más. sí, pero antes te ayudaba simplemente a producir el Ah, contenido, hoy hoy ya es estamos, más sí, otro sí, rol. sí. Cuestión, lo que hicimos fue, te dije, dame 1 hora, 2 horas de tu tiempo en el mes y yo me encargo de tener contenido para todo el mes. Básicamente hacemos un podcast de este estilo que a lo largo del tiempo fuimos cambiando para que sea un poquito más consumible o dicho de otra forma, para que a la gente le interese ver, porque no es simplemente lo que vos tenés para contar Ujú. de cómo pensás, sino cómo hacerlo para que sea consumible, que le interese a la Mm. gente. Dicho de otra forma, cuando quieras buscar una pareja, eh, o no sé, quieras conseguir algo de un cliente, preparas el mensaje y lo preparas de forma tal que genere interés en el otro. Bueno, Bien. entonces, por eso un cambio que hicimos en este podcast fue pasar de grabar así cara a cara, que para tu caso en paisajismo tenía mucho sentido, estar hablando sobre un jardín, sobre tus casos. Entonces estábamos mostrando Mm. tus resultados y hablando por encima el cómo lo pensaste, qué cosas había para corregir, qué problemas habían surgido en ese Ujú. proyecto, cómo lo arreglaron. Sí, ahí le sumo a la gente, ¿no? Me acuerdo que vos hace también 2 años atrás me hablabas, o empezó a escucharse esto del storytelling, ¿no?
y había aparecido TikTok y la storytelling y que empezaban a contar historias de lo que le había pasado a uno, de lo que le había pasado al otro, pero no podía anclarlo, yo no podía relacionarlo con algo laboral mío. O sea, es como que, digo, todo bien, pero ¿cómo hago? Porque más que, o sea, es como que lo tenía como desmembrado, ¿no? Como que por un lado yo mostraba imágenes o un video de los proyectos, mostrábamos los proyectos, y por otro lado nosotros hablábamos de algún tema que queríamos hablar, pero es como que no, nunca se nos había ocurrido el poder ensamblar eso. Ujú. Entonces, así como estamos conversando ahora de esto, pues sí, sí, está bueno, pero en un momento que cuando vimos cómo tiraba, no tiraba, que acá viene el tema de la observación, que yo digo, che, observemos qué le llama la atención a la gente. Veíamos que por un lado los videos 3D les llamaba la atención, les gustaba, qué sé yo, y por otro lado las conversaciones estaban buenas, pero como que a veces no se sostenía un tiempo largo la persona consumiendo, ¿no? Entonces ahí fue que dijimos, che, y si unimos todo, que creo que vos me dijiste, probemos unir todo, vamos explicando un proyecto, y yo dije, claro, eso es la storytelling del paisajismo. Ujú. Entonces, ¿cómo poder contar el proyecto, ¿no? Cómo vino el cliente, qué me pidió, cómo lo resolvimos, cómo lo pienso, qué nos pasó después de la experiencia ¿no? Qué le gustó, qué no le gustó al cliente. Y bueno, y ahora acá viene la otra parte que quiero sumar, ¿no? Eso que nos dimos cuenta que empezó a ser mucho más consumible, a la gente le empezó a gustar mucho más, incluso a partir de ver el reel, pueden ir y ver. Ahí dijimos, che, esto hay que subirlo a YouTube y subamos el podcast completo. Entonces hay gente que va a YouTube y consume de manera completa esa grabación. Ese video completo, fíjate que yo quiero llevar al video de YouTube a la gente. ¿Por qué? Porque si yo te consumo un video de 1 minuto, te voy a reconocer, Ujú, pero no voy a entrar en una relación profunda con vos. Entonces, mientras más tiempo me consumís, mientras veas todo el video, me vas a ujú, entender más sí. y va a ser más probable que podamos hacer cosas juntas. Entonces, eso es generar confianza. Mm, Y una de las cosas que pasó al subir esos videos a YouTube o a Instagram, o sea, nosotros digamos que no tenemos hoy acciones comerciales o de marketing, parte por ahora. sí, por ahora, en parte sí, para conseguir clientes para el estudio. Normalmente te vienen a buscar, Sí. eh, pero no lejos, o sea, en la escuela sí, eso está mucho más preparado, pero en el estudio no. Entonces, me acuerdo que empezamos a subir estos recortes de cómo íbamos, de cómo encaramos el proyecto, qué cosas pasaban, y subían un video y te caían 3 clientes. Che, yo tengo un jardín así, con ese Mm, mismo problema, y quiero que me lo resuelvas, porque me gustó cómo lo resolviste. tal cual. Bueno, y no solo eso, ahí hay dos partes, que justo esto se iba a contar. Eso fue generador de confianza y la gente, o sea, vayamos al 2015, O no sea, sé, vayamos para atrás. Esperá. pasaste de decir vendo diseño a mostrar cómo pensabas. Claro, vayamos para atrás. ¿Por qué viene un cliente a vos a través de un conocido? Porque ese conocido le cuenta, che, no, hizo esto y me dijo tal cosa y la verdad que me gustó cómo hizo tal otra y me ayudó a pensar tal cosa. Y eso es generador de confianza. En el fondo no es la recomendación en sí, sino cómo esa persona lo transmite y genera confianza para que este cliente venga a vos. En lo presencial sucede de esa manera, entonces la confianza es la palabra clave. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo genero confianza en redes cuando todos están ofreciendo lo mismo? Entonces, hoy no hay con qué darle, es hablar y que vos puedas hablar y ellos te pueden escuchar cómo pensás. Ese es el mayor generador de confianza. Y si además apoyás con el material que muestra lo real, digamos, que muestra que realmente eso pasó, y bueno, después, obviamente que no van a venir todos los que te escuchan, va a venir justo el cliente que busca eso, pero es generador de confianza. Y yo tengo que decir que de entrada no creía que iban a venir clientes a través de las redes. Y hoy vienen clientes que hoy preguntamos y no vienen por recomendación de alguien. Vienen porque te dicen, che, es la primera vez que escucho algo coherente con respecto a este tema. Es la primera vez que escucho cómo me gustó, cómo contaste esto, lo otro, y me sentí identificado. Entonces hoy tenemos clientes que viven a 500 kilómetros de donde nosotros estamos y nosotros estamos haciendo un proyecto virtual. Obviamente que le entregamos toda la documentación, todo súper completo, Mm. pero generamos confianza a través de la red y ese cliente nos consumió en varios reels más. Hoy acabamos de empezar un proyecto, hará 2 o 3 semanas, con un cliente que
fue lo primero que nos dijo en la entrevista. Che, es la primera vez que escucho profesionalismo en esto, de cómo lo piensan, cómo interpretan primero el lugar, esto, lo otro, lo otro. Bueno, eso es una parte súper importante, generador de confianza, que es clave, es lo primero. Pero además nos dimos cuenta que empezamos a hacer cultura, o sea, empezamos de alguna manera a el cliente, no solo el que quiere aprender y venir a la escuela, el cliente también se va instruyendo, te va escuchando, va viendo cómo pensás. ¿Qué te pasaba al principio? ¿Qué te Y pasaba? claro, es como que, por un lado, a ver, al principio, las personas que venían a tomar un curso pensaban que nuestro curso tenía que ver con aprender de plantas, ¿no? Entonces, ¿Y nosotros para decíamos, diseñarle un jardín, ponele? claro, nosotros le decíamos, no, nosotros no te vamos a enseñar jardinería práctica, vos vas a aprender diseño del espacio exterior, ¿no? Bueno, hasta que ya después de varios años, ya la gente que viene a consumir o a hacer los diplomados ya sabe que viene a aprender de diseño. Ya no hace falta explicarle. Y los clientes te Y decían, los ¿puedo clientes, poner plantas? claro, los clientes mismos venían y decían, bueno, porque quiero poner unas plantas en mi jardín. Y nosotros le decíamos, bueno, nosotros no ponemos la frase que quedó, o sea, un poco jocosa, pero en serio, no ponemos plantitas. Nosotros te armamos un diseño del espacio exterior de manera integral, donde vamos a estar pensando un montón de cosas. Las plantas son una parte, pero hay un montón de otras partes anteriores a poner plantas que es la estructura de tu jardín y es el poder pensarlo y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, desde el análisis del asoleamiento, de dónde poner a lo mejor la pileta o dónde, en base a eso, o el solarium, o qué cosas tener en cuenta en el inicio, o dónde ubicar un sector de servicio, bueno, nos empezamos a dar cuenta que los clientes, no solo que venían a consultarnos porque, che, eso es lo que a mí me pasa en el jardín, o me podrías hacer un presupuesto para, no sé cuánto me saldría un proyecto para mi casa, sino que empezaban y caían y decían, bueno, yo tengo un terreno de tanto por tanto y el sol sale por acá y se pone por acá, y entonces el lugar para ubicar la pileta o este sector estaría en este lugar. Y ya había aprendido, se había consumido todo. Ujú. Entonces era increíble porque no es que venía solo a pedirte un presupuesto, sino que ya había procesado un montón de información. Entonces, tomar un cliente de ese tipo ya viene como mucho más preparado y le suma un montón en su línea de pensamiento a qué pedirte. Entonces hay un ahorro de tiempo también en cómo llevar adelante ese proyecto después, porque ya el cliente entendió perfecto qué cosas a tener en cuenta. Entonces no te viene a decir, che, yo quiero que me pongas tal planta, o no, o la pileta quiero como esta foto de Pinterest, Mm. el maldito Pinterest que decimos, ¿no? Que está buenísimo porque suma como apoyo de imagen, pero a veces compran esa imagen y vos le decís, che, ¿sabes qué? Pero esa imagen no lo podemos llevar adelante tal cual, porque esa pileta en esquina va para un jardín que tiene tal u otras características que la tuya no te da por las medidas o por cómo es el recorrido del sol. Y ahora ya ni aparece eso. Mm. Ya vienen súper abiertos Bien a educados, escuchar. digamos. Entonces hay toda una educación que yo no era consciente y en el fondo me emociona de alguna manera. Digo, bueno, qué bueno que todos empiecen a poder racionalizar esto de otra manera y que les sume para cualquier decisión, más allá de que vengan o no a nuestro estudio. El que empecemos a poner lógica, la lógica que se le puede poner, porque después vos ponés seres vivos y hay un montón de cosas de la naturaleza que se va a dar, digamos, en su propio ciclo, pero las decisiones, ¿no? De cómo eh, diseñar o ubicar cada espacio y el relacionamiento de los espacios, eso es diseño al igual que una casa. De hecho, una cosa que me acuerdo que te había propuesto simplemente como ejercicio, eh, que vos me decías, nada, te dije, che, incluso sería ideal, así como creas contenido para redes sociales, pero, o sea, entrar en conversación con las personas, sería ideal que cuando un cliente venga a hablar con vos, haya consumido alguna de tus capacitaciones, Mm. regaláselas. Y me decías, no, ¿por qué? Si eso a mí me costó tiempo. Claro, pero si consumen tu capacitación, van a venir mucho más preparados. Tu conversación con él va a tener mucho más valor. Por lo tanto, pudieras o vas a poder cobrar tus proyectos con mayor facilidad porque ya entienden tu valor, Mm. porque ya te Tal escucharon. cual. Bueno, y lo mismo pasó con los cursos. Los cursos, está bien, pero ya venían, eso
es como que fue primero en las redes, entonces era más fácil para mí entenderlo. Esto de el famoso paso a paso, ¿no? Que la gente a lo mejor va, ve el paso a paso y a partir de ahí no es que Paso a paso. vos se lo regalás, es claro, es un video inicial, el paso a paso en el jardín es un video inicial que nosotros lo damos de manera gratuita. Para que aprendan a planificar y diseñar un jardín. Claro, sobre todo para que entiendan de qué se trata, Sí. ¿no? Y eso hace que venga tanto un cliente porque Con eso abrimos las relaciones. Claro, con eso abrimos las relaciones. Entonces, un cliente entiende, mira cómo se piensa y cómo se diseña un jardín, o alguien que quiere tomar la capacitación, porque vienen a tomar capacitación quien quiere ser paisajista, o un cliente que, che, lo quiero aprender porque para mi casa, ¿no? También para mi jardín y quiere aprender. Entonces, el mostrar ese paso a paso hace que el que toma la decisión no se equivocó. Después ya se suman a realizar el diplomado y ya tienen claro en qué se van a meter. Que a veces esto de meterse en una capacitación dudan y bueno, ¿será lo que busco? ¿No será lo que busco? Y van y vienen. Y es una pérdida de energía y tiempo, o sea, el tiempo como energía también, porque a lo mejor si no esas personas te preguntan 10 veces, che, ¿y cuánto sale? Y incluye tal cosa, incluye tal otra, y vos tenés que estar respondiendo en el WhatsApp o en las redes mismas. Entonces así realmente allanó, fue todo mucho más fácil y las personas se escribían de manera directa. Bueno, creo que trasladado al estudio le encontramos la vuelta finalmente a algo similar. Todavía nos falta hacer como un paso a paso para el cliente, Sí. pero creo que estos podcasts es algo mucho más natural porque la verdad que así como estamos ahora conversando, no es algo preparado, es algo que a lo sumo vos preparás algunas preguntas, decís, che, vamos por este tema a conversar, pero después fluye. Yo no sé qué voy a decir, tampoco vos sabés qué vas a decir y sale naturalmente. Sí. Entonces... Bueno, eso es parte de hacer el proceso mucho más, o sea, que podamos llevarlo adelante. Entonces, y es mostrar cómo pensás. Y si lo preparamos queda más duro, menos natural. Claro. Entonces, así también nos dimos cuenta que terminamos de transmitir más confianza. De hecho, cuando fuimos a Paraguay, vos me dijiste que alguien te comentó, me acuerdo que en una carta de ventas de las veces que fuimos a Paraguay, puse un podcast que habíamos grabado que estaba en relación a esa capacitación que íbamos a vender y es como que te empecé a hacer preguntas medias incómodas y vos no lo tenías preparado y una de las clientas te dijo, che, compré porque este podcast que pusiste me terminó de dar confianza. Cómo te preguntaba y te ponía contra las cuerdas y vos le dijiste que como que no estaba preparado y la mina abría los ojos, entonces eso también termina, entonces es buscar cómo para generar confianza. Entonces nos dimos cuenta, 1, es más fácil de llevarlo adelante. 2, genera más confianza. Listo, vamos por ahí. Y genera incomodidad, pero vamos a decirlo como es, porque hoy esto es un entrenamiento. Yo los primeros, no quiero dejar de decir para animar a la gente también, desde los primeros reels grabados, Sí. obviamente que me transpiraba toda, tenía que grabarlo como 20 veces, me trababa, no me gustaba, bueno, me sentía re incómoda, digo, esto no era lo mío, pero bueno, es empezar y decir, che, es como toda actividad que uno realiza, las primeras veces te saca de la zona de confort porque no estás acostumbrado a hacerlo, y en la medida que lo empezás a hacer, bueno, te vas soltando, ¿no? Y la primera conversación o el primer podcast que hicimos, me acuerdo que yo estaba mucho más rígida también, aún así que yo venía de grabar reels, pero los reels yo cortaba y ponía lo que quería. Acá, al ir toda la grabación y al ser espontáneo, me acuerdo que te saques el cassette. Yo decía, che, bueno, pará, pero no puedo decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, es como que, bueno, y después con el tiempo me fui soltando y se fue dando, pero bueno, hay que probar y hoy también creo que en las redes está todo mucho más naturalizado que el mostrarse que hasta los mismos errores que lo usás como parte de lo jocoso de las equivocaciones que pueda haber, que algunos lo ponen en otro color, que lo ponen en gris, ¿no? Como bloopers, ¿no? Bueno, es parte de mostrar cómo sos y parte de generar confianza también, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que me costó, tengo que reconocer, me costó, pero bueno, porque soy obviamente más correcta en eso, si o no me gusta, digamos, que no salga bien, a lo mejor o por autoexigencia o lo que sea,
pero bueno, entendí que cuanto más me relaje y pueda, va a fluir más fácil, ¿no? Es así. Mm. Che, volviendo para atrás, dos cosas. Uno, mencionaste el video del paso a paso para planificar y diseñar un jardín, que es el video que usamos para abrir relaciones y por qué hicimos esto. Y creo que es Ujú. importante. Al principio, en 2018, 2019, 2020, habías mencionado que poníamos placas. Le llevábamos a gente nueva y le vendíamos el que se nos cruzara enfrente. ¿Qué pasa? En la medida que empezás a tener más competencia, te das cuenta que tenés que, por así decirlo, ser un poco más profesional, medir lo que haces, Mm. porque tiene que, si querés que sea rentable, bueno, tenés que hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Encuesté a los estudiantes y nos dimos cuenta que para que te compren, previamente te tienen que conocer, consumir, y tardaban más o menos entre 3 y 6 meses en promedio. Obviamente había gente que tardaba 1 año, 2 años, gente que tardaba 2 semanas, que eran los menos, eran muy pocos. Sí. Pero claro, nosotros queríamos vender el diplomado en planificación y diseño de jardines y salíamos a vender a la gente nueva que no nos conocía y pretendíamos vender en 2 semanas. Hasta que encuesté a la gente, le pregunté a los clientes cómo era su proceso hasta que compraban, desde que nos conocían hasta que compraban. Y nos dimos cuenta que obviamente el 90% era por boca en boca, eso era lo que te destrababa. Entonces, ¿qué acciones vas a tomar para promover eso? Que siempre te taladro la cabeza con eso. Y segundo, es que, che, mi primer contacto con las personas no puede ser la venta de una capacitación. Tiene que ser un video como para que entiendan cómo pienso y que sea útil para ellos. Si no, ¿por qué te van a consumir? Así es. Ellos tienen que tener una necesidad básica de, che, si yo quisiera diseñar un jardín, ¿cómo hago? Mm. Si lo quiero hacer de forma Bueno, profesional. ese video era generador de confianza también. Bien. Nada más que generador de confianza armado, porque era algo grabado, era algo que yo fui como de manera correcta mostrando, Estaba bien explicando. estructuradito y marcado, Estaba como 15 estructurado, minutos. Sí. claro. Que está buenísimo. Ahora le sumo el que esto, además, el armar podcast después, lo potencia más, ¿no? Obvio, después Porque, de que te conocen con eso, claro, entraban a consumirte claro. y entendían bien cómo pensabas. Pero yo en esto quiero, no sé, a mí, vos ya sabés que la parte comercial en realidad no me gusta ni a veces usar mucho la palabra vender, como que me genera un poco de rechazo, Ujú. naturalmente, porque no es mi palo, digamos, y yo lo veo más desde el generar confianza para la que la gente pueda elegir. O sea, me siento más cómoda diciéndolo de esta manera. Puedes ¿Eh? decirle vender o ayudarlo con una Por eso. solución, Bueno, como no te guste. sé, lo ayudo mostrándole un camino y si la gente le gustó, lo elige, listo, viene y Claro. compra un curso o te pide un presupuesto porque le gustó y hace una casa, pero a mí es como que esa palabra me siento más cómoda, el mostrarle algo, el descubrir, ¿no? Que la gente descubra, che, para que acá hay algo distinto, que más de un cliente me lo dijo eso. Che, cuando te descubrí, te dicen, Mm. te descubrí y escuché algo que nunca había escuchado. Y me encantó, porque no es que uno va y le mete presión para vender algo, no. Vos mostrás cómo pensás, te descubren y dicen, yo quiero esto. Ujú. Y eso es fantástico. Y me parece que hay que salir un poco perdón, pero para todos los comerciales, de esto de cómo hacer para tener más ventas, ¿no? Es cómo conectar con la gente. Yo me gusta, Son dos partes sí, distintas, las pero dos son sí, importantes. por El tema supuesto, es que lo que vos haces te facilita muchísimo ese proceso a tal punto que te vienen a buscar. claro, pero a lo que voy es que tal vez es lo mismo en el resultado, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo, pero desde la cabeza, yo pensarme desde ese lugar, fluyo mucho más. Si no tengo la presión internamente, y esto porque puede sumarle a más de uno, que esté buscando esto de más de vender o de ver cómo, che, necesito más clientes, ¿no? O decir, bueno, porque obviamente lo que hacemos, tiene que haber toda una parte de pasión en lo que hacemos, de decir, che, está buenísimo, me gusta lo que hago, disfruto, pero por otro lado tiene que ser sostenible. Bueno, Claro. ¿cómo te conectás en eso sostenible? Te conectás, y ahora voy a traer algo de coaching, te conectás solo con el resultado de cuántas personas vendí, cuánto esto, cuánto lo otro, y ¿sabés qué? Te va a apagar la llamita de esto de la pasión. Conectate desde otro lugar, conectate desde, obviamente tenés que ir, vas a ir por resultados, que los vas a estar revisando, pero andá desde ver cómo puedo conectar más con esa gente y que quieran venir a mí porque le gusta y porque lo disfruta y porque yo creo que eso a mí me relajó un montón y me cambió. Es como que
me cambió en esto de poder soltarme y poder conectar distinto con las personas. Y acá quería traer otra parte, que es, que para mí fue importantísimo, que nos sorprendimos también, es, che, poníamos el objetivo de armar una conversación o armar, por ejemplo, cuando dijimos, bueno, tenemos el diplomado en reforma de jardines, ¿no? Y empecemos a hablar de reformas porque, para que la gente descubra, y el que quiera sumarse a la capacitación de reformas de jardines, del diplomado de reformas, bueno, escuche algo que lo conecte con eso y sepa que existe esta capacitación, que es nueva y que no, por lo menos hasta ahora yo no escuché que hay en otro lado, ¿no? ¿Qué pasó? Y acá traigo otra vez esto de estar abierto, observando qué pasa del otro lado. Empezaron a caer clientes que querían reformar el jardín. Y yo no estaba buscando clientes para el estudio, para hacer reformas, pero evidentemente les tocaba en algo, alguna fibra, a esas personas que necesitaban resolver una situación de reforma en su casa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tenemos que estar todo el tiempo, o por lo menos está bueno el que estemos abiertos a observar y decir, che, guarda, que hay que estar midiendo qué impacto tiene eso que hiciste, porque vos lo podés haber armado pensando que vas a ir a tal público y a veces te sorprendes que impactaste en otro que no esperabas y ahí hay una puertita, hay algo que vos decís, che, ¿para qué acá hay algo? Ah, mira, también le llegué a este otro. Entonces, estar abierto a decir, bueno, vos preparaste ese contenido esperando o pensando que vas a apuntar a tal persona, pero de pronto podés descubrir un nicho que no había. Sí, Puedes bueno. descubrir algo que hasta ahora no venía pasando. Entonces, eso también está bueno y acá quiero poner en valor y un poco esto de estar trabajando juntos y de haber armado SSI Contenidos, que es lo que un poco estamos mostrando, que el que está en el día a día y el que está metido dentro del laberinto, ¿qué quiero decir con esto? El dueño o el que está llevando ese emprendimiento, o el dueño de la empresa, que puede ser el que está en la vorágine del día a día de resolver, de vender, de comprar, o de hacer los cursos. En mi caso, yo estar haciendo los cursos, haciendo los proyectos en el estudio, bueno, estar con toda esa temática, a veces se te puede escapar todo esto de estar atento a qué cosa nueva aparece. Nosotros porque lo conversamos mucho acá, pero me parece que es clave este rol, a lo mejor que vos estás desarrollando también, porque desde llevar un poco la estadística de los clics, ¿no? De todo el registro de qué pasa ahí en las redes a partir de esto que subimos, qué sucede, qué no sucede, cuántos ingresos hubo de persona. Todo eso es información y que va a ser insumo para lo próximo, ¿no? Y hay que estar todo el tiempo analizando y charlando y viendo. Y a veces a mí hasta me hincha un poco porque obviamente saca de mi tiempo, pero es fundamental para ver cómo ir por esa conexión que traía antes, ¿no? Claro, nosotros tenemos un proceso en el que va a incluir pautas publicitarias, mails, contenidos en redes sociales, páginas a la web, perdón, tráfico a la web. Entonces, básicamente lo que organizamos, o sea, redes sociales es una parte, pero lo que analizamos es cuántas relaciones estamos generando y cómo se canaliza esto en gente dentro de las capacitaciones o nuevos proyectos que tengamos que hacer, como para que tenga sentido económico todo esto. Bueno, ahí lo de los mails, Bueno, eso yo no lo veía. Eso fue parte de, yo no lo de veía. ver los números. Por eso. Yo tampoco consumo mail. No, yo no lo veía y me parece que nos dimos cuenta que todavía tenemos pendiente el LinkedIn, Sí. ya lo sabes, pero ahí es como entender, bueno, vuelvo a traer coaching. Somos todos distintos observadores y todos funcionamos distintos. Y no es solo desde las diferentes, o el rango etario o las diferentes edades que pueda tener cada uno, sino desde cómo funcionamos y cómo conecta cada persona. Hay personas que les encanta leer y les encanta leer en papel, por ejemplo, libros, ¿no? Y te dice, hay otros que ya van más a lo digital. Hay gente que no le gusta consumir tanto las redes, pero sí consume mail. Entonces ahí nos dimos cuenta, che, para que si enviamos un mail semanal con un contenido similar, puede sumarle a las personas a despertar interés y a que pueda sumarse a vernos. Y hay gente que nos agradece, ¿no? Desde que empezamos que obviamente esa tarea la llevas vos, esto de enviar los mails toda la semana, pero te lo agradecen como diciendo gracias por el contenido, está buenísimo. Entonces, tal vez
estas personas sí leen ese mail, que es algo muy comprimido, y eso te conecta a ver algo en YouTube, y YouTube sí lo consumen. Bueno, Y pará, a lo mejor no van a las redes. porque nos estamos adelantando. Entonces, ¿Por qué hicimos eso? ¿Qué pasaba? Vos hoy tenés algo así de 55.000 seguidores en Instagram, sí. que realmente mucho no importa. ¿Qué pasa? Que por cuestiones de la herramienta, vos, por ejemplo, podés redirigir tráfico a ver el video de YouTube. Ese es nuestro gran objetivo, por así decirlo, solamente poniendo el link en las historias. Y justamente en ese tipo de contenido, digamos que lo consume poca gente porque no es un contenido que elaboramos, entonces capaz que entraban 1000 personas a verlo. ¿Qué pasa? Que de ese público que te veía, pasabas el 0,2% a que vean el video de YouTube. Entonces, vos decís, están pasando, creo que son 20 personas el número. Entonces, a ver, no, serían 2 personas, nada. Entonces, ¿qué pasa? Dije, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Empezamos a testear y me di cuenta que en email se llama, digamos, el ratio de clics que había de gente que te veía un mail y que terminaba entrando a cliquear eso, que es el video de YouTube, era quizás del 2, del 4, del 6, Era del mucho más. 8%. Entonces, de 0,2 a esos números, la diferencia es de 20x. Hay mucha diferencia. Sí, nos dábamos cuenta que el público que va al Instagram quiere todo rápido y el que consume mail está dispuesto a ver. Sí, es un tráfico más cualificado, Algo. pero sobre todo es porque es muy difícil llevar a la gente de una plataforma a otra. Vos entraste a esa, digamos, red social para consumir ahí, no en otra. Sí. Si no, te irías a otra. Mm. Entonces, nada, nos dimos cuenta que de esta forma, que tiene costos, podíamos llevar mucha más gente al video de YouTube, que es lo que nos termina interesando, porque ahí está el contenido largo, pueden analizar todo el proyecto y entender cómo pensás. Tal cual. Entonces, bueno, eso es parte de analizar los números. ¿Qué es lo que me conviene hacer? Yo no consumo mail. Jamás consumí mail. Me parece un clavo, pero bueno, es lo que los números dicen. Y eso es parte del laburo hacer. Sí, y hay otra generación que sí lo consume y no está en las redes, ¿no? Claro, ¿cómo es? Entonces, bueno, eso es un punto. Después, otra cosa que mencionaste antes es que armás los proyectos a distancia. Y eso antes no era así. Y eso cambia, y eso también lo veo con otros clientes, que siempre trato de transmitírselo. Ojo que si te metes en esta, el negocio te va a cambiar y vas a tener que hacer cosas distintas a las que hacías antes porque las oportunidades van a ser distintas. Entonces me acuerdo que yo te propuse, porque tus proyectos eran ir al lugar, sacar fotos, analizar qué pasa y diseñar, y era todo presencial. Y yo te dije, che, esto tiene que ser todo virtual. Entonces empezamos a pensar cómo hacerlo. Y vos me decías, no se puede, no se puede. Pero bueno, es como que la vida a veces te pone en la situación de abismo. Bueno, la pandemia no se podía salir. Antes vos diseñabas y ejecutabas el jardín. Sí, también. Bueno, pará. Entonces ahí hay un primer paso, ¿no? Y voy a contar mi historia con respecto a eso porque puede servir. Porque aparte, siendo coach y todo, no podía darle una solución a ese punto. Yo veía que, a ver, ya tenía todo un proceso interno de decir, estoy en una etapa de mi vida donde quiero digamos, darle valor, o sea, o invertir mi tiempo en cosas donde realmente aporto valor, digámoslo de esta manera. Entonces sentía que, por ejemplo, ya había asumido, ya hace unos años, que si yo me pongo a dibujar en AutoCAD o en SketchUp, eso lo puede hacer otra persona y yo puedo ser mucho más productiva en pensar el proyecto y que otra persona lo dibuje. Claro, entonces especializarme realmente en donde yo ya tengo toda una experiencia que a lo mejor esa persona más joven que dibuja el proyecto no la tiene, entonces yo ahí es donde más voy a aportar valor. No es por buscarte un dibujante. Acá quiero poner una distancia, porque a veces, bueno, buscate otro que te lo haga, ¿no? Y parece que uno busca, no, pará, no ese es el punto. El tema es que esa persona que viene y ya está entrenada con nuevas tecnologías, gente joven, primero que va a estar más ágil que vos, entonces va a aportar mucho más valor desde ahí. Y después que no va a tener encima toda la experiencia de la cantidad de proyectos que tenés a lo largo de la vida, entonces ahí es donde vos vas a aportar. Entonces es la mejor combinación, ¿no? No es por dar a otro a dibujar o no, es que llega un momento que vos decís, che, esto para mí es una pérdida de tiempo, ¿no? Vas a ser más eficiente así. Claro, entonces va a ser mucho más eficiente el trabajar en equipo, que cada uno haga donde le mete más velocidad, donde le mete más cabeza y bien entrenado en eso, ¿no? Entonces, bueno, existen las empresas. Bueno, entonces eso fue el primer paso. Pero ¿qué pasaba?
yo veía que ya me pasaba en arquitectura, que veía que el tema obras, tal vez porque yo soy muy exigente o muy de estar encima, ¿no? Veía que el ir a la obra te consume un montón de tiempo y no podés con la cabeza irte, porque si no se te pasa, te desconcentrás y ya te perdiste y empiezan las macanas y que te pasan por al lado y no te las perdés y te enterás después cuando ya se terminó la obra. Entonces, ¿qué pasaba? Que si estaba muy atenta y es como que no tenía momentos de concentración para poder realmente diseñar, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, che, yo venía diciendo, no quiero más las obras, porque me chupan mucho en lo que realmente yo estoy especializada, que es en armar el diseño. Me sacan concentración y si yo además quiero dar clase y además quiero estar como coach en una escuela de coaching y bueno, todo lo que hacía, digo, no hay manera, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Como dice la frase. Entonces empecé como a pasar en limpio, digo, ¿dónde yo aporto más valor? Entonces digo, bueno, las obras, a ver, ya acá había pocas empresas constructoras, pero empezó a haber más empresas constructoras y digo, bueno, esto lo puede hacer otro. Y yo le doy bien documentado, esto lo puede construir otro. Bueno, cuando ya me dediqué más al paisajismo y no tanto a las obras de arquitectura, dije, bueno, caí en lo mismo. Pensé, bueno, como es paisajismo, es más corto, es más esto, más lo... Pero en el fondo me seguía pasando lo mismo, que terminaba haciendo a lo mejor un quincho, una pileta, que terminaba haciendo arquitectura y estaba en el mismo lugar. Yo digo, no puede ser que hace 5 años que estoy diciendo esto y me encuentro en el mismo lugar. Estaba tan molesta, tan enojada. Y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer? Si realmente digo que no quiero más obras, ¿cómo puedo hacer? Porque viene el cliente y te pide y no le podía decir que no, para que no te conocían, ¿viste? Bueno, entonces digo, bueno, si no tengo el poder personal para decir que no, me voy a ocupar el tiempo en otras cosas, cuestión de que no me queda otra que decirle que no. Y entonces me empecé a cargar con un montón de cursos y cosas. Y bueno, llegó un momento que listo, ya no tenía más tiempo para ir a la obra. Y le decía, mira, la verdad, no puedo porque lo tengo ocupado en esto, no puedo, listo. Fue el primer paso a decir, me dedico solo a hacer proyectos. Pero ahí no me animaba, porque digo, no, la gente no te lo va a aceptar. Para darte de hacer un proyecto tenés que hacerle las dos cosas. ¿Y qué pasó? En pandemia, estar todos encerrados, la gente estaba aburrida y quería empezar. Todos empezaron a poner energía mucho en pensarse en la casa, en pensarse el jardín, y el decir, che, ¿qué otra cosa? Donde estaba 24/7. Claro, entonces ahí empezó a aparecer gente interesada, que vos decís, che, están a 1000 kilómetros de distancia y le interesaba que vos le hicieras el proyecto. Y yo dije, este es el momento. En algún momento aparece la oportunidad. Lo que pasa es que uno tiene que estar abierto y dispuesto a verlo, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, es el momento para hacer la declaración de decir, che, bueno, hacemos solo proyectos y empezar a abrirnos de manera virtual, hacer solo proyectos de manera completa y no hacer ejecución. Y bueno, Como una ligera diferencia, digamos, no fue así. No fue en 2020 que arrancaste esto. Esto fue después. Creo que hasta en 2022 no hacías esto virtualmente. Esto fue después. no, ya arrancamos en 2021 o 2022, sí, bueno, pero fue ante el pedido de la gente, porque de entrada pedían y yo los dejaba pasar, porque me parecía que no se podía. Bueno, ahí está. Y Bueno, ahí empezamos a discutir de cómo haces para sacar fotos, para todo esto. Podés contratarte un agrimensor, podés hacer estas cosas como para cambiar los procesos para que puedas hacerlo totalmente virtual. Sí, fue un proceso de aceptación y de probar. Y dijimos, bueno, no perdemos nada. Total, la gente como está encerrada tampoco tiene otra manera. Probemos, dijimos, probemos y veamos qué pasa. Y bueno, y empezó a funcionar y la gente estuvo dispuesta. Igualmente, yo creo que si no hubiese caído pandemia, obviamente hubiese sido más difícil, pero con el hecho de vos solamente mostrar proyectos, de cómo vos los diseñás, fíjate que dijiste algo importante, que es, cuando empecé a hablar de reformas de jardín, me empezó a caer gente para que le reforme el jardín y no para que lo diseñe desde cero. Si vos hablás simplemente de diseño de jardín y de cómo lo pensaste y cómo lo diseñaste y no de ejecutar, si te ponen a hablar de cómo lo ejecutas... Bueno, hoy me está pasando, hoy concretamente, por primera vez nos pasa que vino un cliente, no, ya tuvimos otros clientes de Marco Juárez, pero que el cliente vino diciendo, quiero solo el proyecto, viviendo en el mismo lugar. Claro. No había pasado nunca. O sea, hasta ahora los que hicimos de manera virtual y de manera con este formato, venían, pero te decían, pero no podés venir, y bueno, y alguna visita obviamente yo terminaba haciendo. Pero es la primera vez que vienen convencidísimos de que, che,
no, a mí, con que me des el proyecto a nosotros nos suma un montón, o sea que ya vienen con otra cabeza. Claro. Incluso en donde quizás sea más fácil desde tiempo, desde plata, el ir al lugar, sacar vos la Mm. foto y listo. Y aparte que realmente hoy, a ver, nos damos cuenta que el tiempo vale un montón. ¿Mm? El tiempo vale un montón. Y la misma, tuvimos gente que viviendo en Buenos Aires nos decía, che, ¿y no nos podés grabar la explicación y me la mandás por mail? Ujú. ¿No? Que nosotros ahí le dijimos, no, pará, o sea, tratemos de conectar o tratemos de, por lo menos, porque necesito un feedback tuyo, pero nos dábamos cuenta que no podían ser tan extensas las reuniones, ¿no? También. Entonces, el hecho de que vos le des todo el proyecto y ya tenía todo solucionado y que ellos podían en el fin de semana conversar de eso entre ellos, Ujú. porque tuvimos situaciones de clientes que no se podían reunir en la semana, entonces a lo mejor eran escuetas las reuniones y ellos después lo pensaban y después nos volvíamos a reunir o nos enviaban ellos. Que eso es lo ideal. Hasta hay que pensar esa manera, ¿no? Grabás un video y nos reunimos para las dudas. Claro, Vale. entonces bueno, nos costó, pero como que hubo que aceptar un poco ese formato para ese cliente en particular, así como hay otros que vos le decís, che, 1 hora y capaz que quieren estar 2 horas porque necesitan Mm. ese contacto y sacarse dudas y Ahí está. verte a Ahí- vos en ese Ahí momento. vos fuiste eligiendo el cliente. Por ejemplo, yo en mi facultad tengo una modalidad online asincrónica. Están todos los videos preparados, yo los consumo cuando yo quiero y quizás hay un Zoom o dos por semestre para sacar dudas si es que las hay y se Sí. reúnen 2 o 3 personas en un curso de 30 Mm. y queda grabado, entonces queda como preguntas frecuentes si se quiere. Ujú. Entonces, la gente, o sea, le estás hablando directamente al cliente, entonces el mensaje va a estar perfilado para él. Lo seguís por WhatsApp, ahorraste mucho más tiempo. Entonces, sí, eso es así. Y ahí fíjate que estábamos hablando de cómo lo que vos ofrezcas, tu oferta de producto o servicio, te va a ir cambiando en base a esto que estamos haciendo, porque esto es una base fundamental para tu negocio. Entonces, un poco también fue pasando en los cursos de cómo vas cambiando las propuestas. Vos antes lo hacías totalmente presencial, después lo pasaste a virtual, parece obvio. Pero, por ejemplo, otro cambio también que pasó es desde analizar los costos y los números, ¿cómo hacemos para que sea viable? Y quizás, analizando números, nos dimos cuenta que podíamos venderlo el primer producto a pérdidas, pero eso es lo que nos hacía ganar la relación y que después Mm. terminábamos rentabilizando al cliente. Sí, no sé si se ha perdido, pero por lo menos salir derecho. Mm. Bien, pero podríamos hacerlo. Sí, eso también nos pasó. Que en un momento decíamos, che, está saliendo muy caro esto de promocionarlo, cuando se pusieron como en las redes muy exigente y el valor era muy caro promocionarlo. Y en un momento dijimos, guarda que pueda haber algún producto que lo regalamos o que de última, si vas a pérdida, pero ganás clientes, sí. Yo creo que Bueno, obviamente que ahí hay que analizarlo porque... incluso como había poca visión del negocio, lo que yo hice fue juntar todos los datos de los clientes del histórico, del historial de compras. Y claro, vos, por ejemplo, me exigías que para el diplomado usemos simplemente, no estoy diciendo que sea poco, pero simplemente el 20% de lo facturado, destinarlo a pautas publicitarias para poder conseguir clientes y que terminen comprando. Y yo te decía, mira, vos me estás exigiendo esto, pero en realidad podés darme más margen y si me das más margen vamos a conseguir más personas, porque si analizo todo el historial de compras, cuánto vale un cliente para vos, vos podrías estar pagando más y absorbiendo más clientes. Entonces, también es analizar un poco eso, que por eso te decía, che, no sé. Bueno, esa es la mirada macro que vamos a poner otra vez en valor lo que hace SCI Contenidos hoy, que digamos, no sos un community manager, ¿no? Ujú. O sea, justamente lo que se hace es otra cosa, es analizar el negocio, es ver qué se busca y analizar todos los productos, o sea, no verlos de manera aislada, ¿no? Es como que hay que ver un poco el combo y todo es un ecosistema, ¿no? Que un poco lo conversamos, todo va como sumando y se va relacionando y, o sea, si mirás un producto de manera puntual y vos decís, che, esto es como quien vende, no sé, quien tiene una zapatería y te dice, no, estas pantuflas, por promocionar estas pantuflas voy a pérdida porque no estoy ganando. Y bueno, pero depende cómo lo analices, ¿no? Porque es la interpretación que hagas. Tal vez vos decís, che, prefiero la pérdida, pero eso hace que se termina poniendo de moda, me compro un montón de gente y después para todos mis próximos zapatos ese cliente vuelve por un tema, porque yo me preocupé en generar confianza, ¿no? Ujú. Bueno,
habrá un montón de situaciones para esto, pero el poder entender y estar todo el tiempo atento a qué está pasando y qué está buscando la gente. Y yo creo que si también aceptar esto de, yo creo que desde el 2020 esta parte, creo que en eso cambió un montón el que ¿Tenés agua en tu mate? el no ser, Listo. el no, creo que las estructuras del pensar, che, bueno, voy a hacer tal cosa porque seguro que va a pasar tal otra o va a pasar tal otra, eso lo desarmé en mi vida, ya no existe más, y es poner un objetivo, lanzar y estudiar qué pasa. Y las decisiones vienen después de la respuesta de la gente, ¿no? Es como que ya no ya el imaginar vos qué va a pasar, imaginarte un resultado, claro, imaginarte un resultado, estás al horno porque te vas a frustrar, porque seguramente no va a pasar eso. Bueno, hoy lo rápido, a la velocidad que va el mundo, te pasa con un montón de cosas, ¿no? Si bien partís de una Entonces, hipótesis, partís de un objetivo, obviamente, porque lo tenés que tener, si no, no tracciona, necesitas algo que te traccione, pero tenés que estar súper abierto e imaginar distintos escenarios. Bueno, pará, incluso creo que nunca armé tantos planes en mi vida. Pará, voy con esto, plan A, si sale así, plan B, si sale así, plan C, si sale así. Voy con este otro producto, no sé. Y estar como bueno, abierto a qué te devuelve, ese es ¿no? un buen La ejemplo. devolución tiene que estar todo el tiempo, el análisis de la devolución de la gente. Ese es un buen ejemplo. Normalmente cuando solemos armar una nueva capacitación, como no estamos hablando de eso, yo te digo, mira, es probable que no consigamos gente porque este no es tu core, este no es tu centro, por así decirlo. Entonces, tenemos que estar preparados para reaccionar o saber qué vamos a hacer en caso de que no consigamos gente. Que podamos desarmar esto, quedemos bien, si se quiere que podamos redireccionar la gente hacia otra cosa. Entonces, no sabes qué va a pasar, es cuestión de probar, pero prepararte para los distintos escenarios, porque justamente no sabes qué va a pasar, pero eso no, por eso no puedes dejar de probar. Es que ese es el mismo pensamiento que llevarlo a una empresa. Cualquier empresa que quiere crecer y quiere ir por cosas distintas es el riesgo. Vos te vas a estar arriesgando a algo nuevo y distinto, a un producto nuevo, si no la Coca-Cola estaría haciendo solo Coca-Cola. Y bueno, y sin embargo fue probando otras líneas, lo mismo que yo, una marca de lácteos. Por algo tienen más de un producto. Entonces es ir analizando qué pasa en el mercado, qué necesita la gente. Bueno, esto es lo mismo. Y cuando te la vas a jugar, te da miedo porque vos decís, che, va a funcionar, no va a funcionar, déjame mejor así como estoy. Pero si te quedás como estás, vas al muere, porque hoy, a la velocidad que va todo, en un momento te quedaste atrás, ¿no? Y perdés ahí. Es como que tal vez ya no tracciona tu producto. Entonces es estar todo el tiempo viendo y animarte a probar cosas distintas. En ese animarte a probar cosas distintas, siempre decimos, es como quien se sale de la zona de confort, te puede salir un montón, donde te vas al borde del abismo, o te puede salir un poquito, ¿no? De ese círculo de la zona de confort, te salís un poquito. En ese poquito vos decís, bueno, a ver, pruebo con esto, a ver qué pasa. Pero ahí imaginar esto que decimos, los distintos escenarios. Bueno, llegado el caso, no pasa o no funciona y voy por esto otro, ¿no? Y así. Yo creo que eso te pone activo en esto de crecer e ir por cosas distintas, no irte re lejos. Y no es que vas a dejar de hacer todo lo que estás haciendo y vas a ir por algo totalmente diferente porque te podés quedar patas para arriba. Pero bueno, eso yo animo a todo el que tenga, o sea, que no nos quedemos todos confiados en que como está funcionando, y acá muchas veces lo traemos desde una curva, que a veces es una curva de reposicionamiento que llamamos, en esa curva de crecimiento, uno a veces piensa, bueno, total, estoy creciendo, estamos bien, está funcionando re bien esto, ¿no? Y te dicen que el mejor momento para reposicionarte y lanzarte con algo distinto es el mejor momento en el que estás. Entonces, en el mejor momento en el que estás, no te confíes, porque cuando te diste cuenta ya llegaste tarde al cambio. Entonces, el estar todo el tiempo probando algo distinto, che, me dijeron esto, para que esta persona me dijo esto, bueno, probemos algo, fíjate, podemos probar esto nuevo. Bueno, este año nosotros estamos probando el ciclo más paisaje, ¿no? Dijimos, che, este es otro público, probemos, nos están pidiendo durante el año otras capacitaciones, ¿por qué no darlas? Y no, pero armar otra cosa, bueno, no tiene que depender solo de nosotros, pueden ser con otros profes, bueno, empezamos hasta que se armó esto, ¿no? Y es algo nuevo. Y ya la gente ya está entendiendo de qué se trata. Al principio no entendían nada, pero ya ahora entendieron de qué se trata esto de
de ciclo más paisaje, bueno, vamos por ahí, probamos, ya sacaremos conclusiones y veremos el año que viene cómo lo ajustamos. Pero es probar y a veces ese probar, y bueno, no sé si va a salir como esperabas, pero si no probás nunca te vas a enterar. Entonces, bueno, eso está todo el tiempo presente en las redes y en esto de cómo analizar los contenidos. Y quiero volver a traer SSI Contenidos, que no es solo generación de contenidos, es estar viendo como todo el sistema y la palabra contenido tiene que ver con un poco desde el análisis de cómo conectar con el cliente, el contenido que realizás, a dónde le apuntás, bueno, pero ahí te podrías explayar más vos también, ¿no? No te Ahí. seguí, ¿cómo? Claro que SSI Contenidos, ¿qué es? O sea, no es solo generación de contenido, Ujú. es el análisis macro Claro, de ¿cómo hacer para que esto cierre, para que vos es como abras hacer, relaciones por y eso, es termines? en ese ecosistema, es pensar cómo todas las partes se suman y se complementan de la mejor manera posible, ser productivo, ¿no? Y tal vez eso en un momento vas descubriendo otra cosa, ¿no? Y vas virando hacia otro producto que nunca imaginaste, pero si no tenés ese poder de análisis y la mirada macro y la mirada como irte de la mirada como más del bosque y después de pronto irte a ver el árbol y volver y ir y volver. O sea, es todo el tiempo estar analizando eso, pero en relación obviamente en la conexión virtual, porque lo estamos trayendo desde ahí, ¿no? Pero es más que ser community, como decíamos antes. Ujú. Bueno, hablando de qué es SSI Contenidos, o Y me sacaste además, el agua, te te saqué el llevaste. agua del mate. Bueno, Sí, no, no pasa que yo pasa, me quedé sin. no Em, pasa nada. ¿Cómo es? Lo que quería decir, y que siempre trato de transmitirte a vos y a otros clientes, es que esto no es solamente marketing y confianza, que es una parte de la ecuación. Esto es insumo, materia prima, porque el mundo de la IA es una buena herramienta. ¿Cómo es esto insumo? Para que te des una idea, el primer día que salió el ChatGPT, que creo que fue en 2021, me puse a jugar un rato, 4 horitas. Me acuerdo que no dormí mucho ese día. El primer día busqué contexto de libros de John Brooks, de tus clases, de cómo vos pensabas, de cómo armás un proyecto. Y sin saber programar, me armé los códigos en, bueno, creo que era en Python, para poder geolocalizar el terreno de un cliente, que para el caso del ejemplo yo había puesto este. Ujú, Entonces digo, che, tengo tal dirección y tengo tales necesidades. Quiero poner esto, esto y esto. Entonces me decía, bueno, listo. Vos vivís acá, entonces tenés este tipo de tierra, el sol te corre así, entonces en base a eso deberías poner la pileta en el norte, el quincho en el sur, este en el oeste, y fíjate que acá tenés este tipo de tierra, entonces usaría este tipo de plantas y acá está el sol. Bueno, entonces, en base a contexto tuyo, pude reemplazarte. Por ejemplo, hoy los mails. Sí, los mails, eso lo usamos con base en inteligencia artificial. Que obviamente todo lo que hagas con eso después lo tenés que pulir vos. O sea, tiene que mm. estar avalado por Sí, es vos. una herramienta. Es una herramienta. Pero lo que te quiero decir es, che, con eso vos podés armar la base de tu negocio. Para que te des una idea, también laburo en, bueno, es otra cosa, se llama Dique Roto, que es, está en el mundo de transformación de empresas a nivel digital y procesos. Y laburo con Pato Carranza, que es certificador de normas ISO, labura con la OEA, creo que gestiona las capacitaciones de Latinoamérica con Cisco, cuestión, escapo. Y en base a las reuniones que tuvimos, videos de YouTube que grabamos de cómo pensamos, me armé una documentación interna de políticas como de 100 páginas y me armé otra que es como si fuese el paso a paso para diseñar un jardín, pero algo era como un ebook, pero más extenso, de 30 páginas, y me dijo, che, esto es oro en polvo. Hay que retocarle un poquito el formato, pero esta primera versión está buenísima. Y eso lo armé con el insumo de estas grabaciones. Lo mismo, capaz te pongo incómodo, pero no lo es, porque es parte de lo que te estoy diciendo. Vos tuviste que armar reformas y transformación de jardines. Entonces te dije, ok, pará, no te pongas a pensar vos. Quiero ver si yo puedo darte algo que te acerque a lo que vos querés hacer. Ujú. Entonces me agarré el diplomado en planificación y diseño de jardines, tus clases, tus... Me acuerdo que te entrevisté media horita de cómo estabas pensando en la capacitación. Me armé una documentación de 100 páginas de cómo es. Te lo pasé y me dijiste, che, esto está buenísimo. Obviamente hay algunas cositas que retocaría, pero esto está buenísimo, es una muy buena guía. Sí. Sí, hay que reconocer en esto, yo digo, tampoco creer que inteligencia artificial te resuelve todo. Es lo mismo que el AutoCAD y el SketchUp como herramienta para dibujar. No es que dibujas solo. Ujú. O sea, está buenísimo, pero tenés que saber y tenés que ver a dónde vas con eso, ¿no? Tenés que ir orientando.
hoy en la IA, en lo que es renders y todo eso, para arquitectura está bastante más avanzado, para paisajismo todavía no, pero obviamente que tenés que guiar y tenés que ver hasta llevar a un producto que no es que la IA solo te lo va a hacer porque te saca una porquería a veces. Esto pasa un poco lo mismo. Tenés que saber laburar. Entonces, sabiéndolo laburar, pero después tiene que estar el humano chequeando. Claro, esa es la Bueno, tarea. entonces, por ejemplo, todo esto que vos me trajiste del tema de reformas o de los mails, ¿no? Yo digo, es el secretario perfecto. Ujú. Es el secretario perfecto, la IA, porque te dispara un montón de más ideas. O sea, y en esto quiero desafiar a todo el que dice, y bueno, pero dejas de pensar. No, al contrario, a mí me hace pensar más. Levantás la calidad y la cantidad. Levantás la calidad y la cantidad y calidad, ¿no? Entonces, cuando empezaron a aparecer cosas de reforma o esto de los mails, digo, che, pará, esto yo no lo digo así, pero esto que trajo está bueno y a ver cómo lo puedo pensar distinto. Y ya le empecé a dar una vuelta y ya a lo mejor incorporé una frase más en mi, o un pensamiento más a partir de lo que yo digo de, no sé, relación con el cliente u otras cosas. Entonces, bueno, quiero un poco sumar desde ahí, de que el que no está metido todavía, a mí me pasó también, dije, nada, para esto de inteligencia artificial, que nos van a manejar las máquinas, ¿no? Es el primer pensamiento que decís, no, no puede ser, nos vamos a atrofiar porque vamos a dejar de nosotros pensar, ¿no? Y la verdad que te resuelve en 2 minutos cosas que te llevan un montón de tiempo. Nuevamente, es importante Y saber te da la cómo laburar. posibilidad, de vos seguir evolucionando. Entonces, Nuevamente es importante saber cómo laburar, por eso hablo de contexto. En la sí, misma etapa en la que vos quizás estabas arrancando a usarlo, yo ya había preparado cosas copadas y vos decías, nada, pero esto es una cagada. sí. Entonces, más vale que sí, pero lo que te quiero decir es, che, esto yo lo estoy aplicando a nivel más marketing y comercial, Mm. pero cuando lo bajo a la producción de un negocio, cuando lo bajo a, si se quiere, las políticas internas que va a tener la empresa, la filosofía, Pero no sé, vamos a hacer, ciberseguridad, claro, o sea, cómo te vas a cubrir, qué estrategias vas a tomar en distintas áreas, pero pero esto vamos desde es una, insumo, por eso, contexto. vamos desde una reunión empresarial. Vos una reunión que podés tener por Zoom o por una virtual, bajás la transcripción, esa transcripción de lo conversado, lo metés y vos decís, che, ¿qué distintas alternativas puede haber para dar solución a esta problemática? Y te tira, no es que vos vas como un tonto a hacerle caso a lo ¿Mm? que te trae, pero te ayuda a pensar y vos decís, no, para que por acá pueda haber algo y ahí seguís, ¿no? Entonces, Hoy es raro que tengamos la una verdad que conversación sin que esté grabada. ¿Te acordás que fuimos a sí, Paraguay y estábamos en el aeropuerto y te grababa con el mm, micrófono solaperón? Y eso a mí me ayuda a seguir evolucionando la idea. mm, Te ayuda y lo que estoy diciendo nuevamente, che, esto de grabar contenido, no lo veas simplemente como marketing, es insumo de cómo pensás. sí. Entonces, Sí, yo creo que también acá está bueno hablar de los temores, porque cuando vos no das el paso a meterte en inteligencia artificial, es un tema de falta de confianza. Hay algo que te está dando miedo o hay algo, porque si vos realmente ves la oportunidad, te metes como así de una, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temores? Y que te le reproduzcan, que no, que a lo mejor el verme a mí ahí, otro reproduce lo mismo, o que pueden usar tus videos para esto, para lo otro, para lo otro. Y es como ver un vaso. Vas a ver el vaso vacío o vas a ver el vaso lleno. Bueno, centrate en lo que realmente está bien. Tendrás los cuidados que tenés que tener, pero hoy, así como ese temor, por ejemplo, que alguien lo reproduzca, hoy ya hay aplicaciones que detectan si es una copia o no es una copia. Entonces, también tenés herramientas para pulir y que no parezca que. Ojo ahí. también, bueno, pero me refiero que una cosa va acompañando la otra, no vas a ser la única persona que te va a pasar esto. Entonces, cuando vos estás pensando esto, hay otro que ya lo resolvió antes, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, bueno, es el mundo que se viene y también el no sumar de esto quedás aislado. Es como quien de entrada decía, no, las redes sociales no. Y hoy estás aislado socialmente, sí. O sea, estás vos y tu conexión de Bien, tu mundito ahí cercano y y para te perdés de un salirme montón de cosas, Y ¿no? para salirme de la idea, porque no es el foco Ujú, de esto, sino qué valor tiene crear contenido, es que, y una cosa que nos pasó, a la hora de analizar tus proyectos, yo te empezaba a hacer preguntas y a partir de charlar te salían razonamientos que quizás vos ah, por las tuyas no te habías sí, planteado. ni Y me decías cosas que
decía, che, yo esto nunca lo dije así, pero me gusta. Entonces, es también un lugar para, si se quiere, filosofar un poquito, avanzar tu forma de pensar, el entrar en la relación. Entonces, nada, creo que tiene muchos más beneficios al margen de usarlo para vender. Sí, en esto que decís es poner en valor cosas que no tenés idea, porque cuando ya tenés una experiencia, una trayectoria, yo creo que no medís del todo el valor que tiene lo que podés estar comentando o el poder de síntesis que podés tener con respecto a un tema. Entonces, creo que en esas conversaciones aparecen reflexiones donde, bueno, esto, que te podés sorprender y es un aporte enorme para las personas. Entonces, darle también ese potencial. Bueno, también te pasó con Gustavo, con algún otro cliente, ¿no? Que hasta se sorprende después de lo que dijo y ve cómo impacta o ve cómo, bueno, Bueno, ese eso, concretamente fue loco porque primer podcast y lo llamaron de empresas, escuelas, mm, no me acuerdo que otro lugar más para que vaya a dar conferencias. Y si bien tenía un muy buen perfil, estaba muy bien posicionado, no tenía llegada a la sí. gente y a partir de una reunión que hicimos Con grabada, una sola ya despegó. funcionó bárbaro. Sí, sí. Encima estaba en seguridad y higiene, el tema que vos decís, es como venderte un seguro de vida, así no me interesa. Mm, Y bueno, y sin embargo, sí, siempre hay público. mm. Bueno, eso fue un poco una recorrida de lo que venimos haciendo, pensando, obviamente hay muchísimo más, pero bueno, la base está. Mm.